Buenos días. Damos comienzo a la tercera sesión de la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica, convocada para hoy, día 25 de febrero de 2013. Ruego al secretario de la Comisión, por favor, de lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos. El primero, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto segundo, comparecencias de otras entidades o personas. Punto segundo primero, comparecencias de otras entidades o personas de don Juan Antonio Vega Cervera y don Luis Murillo Zamorano, profesores de la Universidad de Extremadura, a los efectos de informar ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica sobre la estructura del capital público de Extremadura, a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Observación con texto corregido de la mesa de la Cámara, con sentido de modificar el artículo del Reglamento en el que los solicitantes fundamentan su petición. Punto tercero, solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas. De un representante de la Unión General de Trabajadores de Extremadura, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica la valoración de esa organización sobre los déficits estructurales de Extremadura, a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 204 del Reglamento. Punto 3.2. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas. De un representante de Comisiones Obreras de Extremadura, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudio sobre la Deuda Histórica la valoración de esa organización sobre los déficits estructurales de Extremadura, a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Punto 3. Tercero. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas. De un representante de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, CREX, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica la valoración de esa organización sobre los déficits estructurales de Extremadura, a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada de igual forma por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Sus señorías han recibido el acta. Si no hay ninguna alegación a la misma, entiende esta presidencia que se aprueba por asentimiento. Queda aprobada, por tanto, el acta de la sesión anterior. De acuerdo con los portavoces de los tres grupos parlamentarios, vamos a proceder a alterar el orden del día y vamos a sustanciar en primer lugar el punto tercero, que consta de 3 solicitudes de comparecencia, cada una de ellas a petición de una quinta parte de los diputados del Grupo Socialista Regionalista de esta comisión. Las agrupamos para su defensa y fijación de posiciones de los grupos. El Grupo Socialista, como proponente de la iniciativa, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bien, de la misma manera que en la mañana de hoy se va a sustanciar la comparecencia de 2 profesores de la universidad que han coordinado un estudio para la determinación de los déficits del capital público de nuestra comunidad para poder determinar cuál es la deuda histórica, continuamos con la convocatoria o el impulso de iniciativas que puedan traer a esta Cámara a representantes de entidades sociales, económicas o de cualquier sector que pueda arrojar algo de luz a esta comisión de estudio en aras, como decía al principio, a que podamos coadyuvar en ese trabajo que tiene el Gobierno de la Junta de Extremadura para la determinación de esa deuda histórica que todos queremos que llegue cuanto antes posible y se cumpla, por tanto, con nuestra ley máxima. Por tanto, estas 3 solicitudes, este bloque, serán las segunda, tercera y cuarta que impulsamos, que vendrán seguidas de otras muchas, de colectivos que puedan, como digo, arrojar más datos para la determinación de esas cantidades que se le adeudan a nuestra comunidad y, por tanto, lo sometemos a la consideración y espero que reciba el apoyo favorable de todos los miembros de esta comisión. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Verdes, tiene la palabra don Pedro Escobar. Solo dar la bienvenida a Juan y a
bueno, a don Juan Vega y a don Luis Murillo, perdón, y nos mantendremos atentos a la escucha porque necesitamos criterios para evaluar esa deuda histórica. Ah, perdón. Madre mía, sí, que comparezcan todos. Muchas gracias. A continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra doña Beatriz Villalba. Muchas gracias, señora presidenta. Desde mi grupo parlamentario creemos que es necesario saber esos déficits y ver cómo atajarlos y también saber hacia dónde y desde dónde partimos. Así que no nos oponemos a dicha comparación. De acuerdo. Si están los portavoces de acuerdo, votamos las tres propuestas en conjunto. ¿Votos a favor? Queda aprobado, por tanto, por unanimidad las tres solicitudes de comparecencia. Pasamos a la sustanciación del segundo punto del orden del día, formado por una comparecencia a petición de una quinta parte de los diputados del Grupo Socialista de esta comisión, aprobada por unanimidad de los tres grupos parlamentarios. Es la comparecencia de don Juan Antonio Vega Cervera y don Luis Murillo Zamorano, profesores de la Universidad de Extremadura, que desde esta presidencia les damos nuestra más cordial bienvenida a esta comisión. Esperamos que se encuentren ustedes cómodos entre nosotros y escucharemos atentamente todo aquello que deseen indicarnos. Les comento que el debate se desarrollará con sujeción a lo previsto por el artículo 206 del reglamento. En primer lugar, tendrá lugar la palabra del portavoz del grupo proponente de la iniciativa, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, por tiempo de 5 minutos. Los comparecientes cuentan en un principio en un bloque de 15 minutos para exponer a la comisión todo lo que consideren de interés en relación a lo solicitado. Podrán distribuirse este tiempo como lo estimen oportuno y les informo que dispondrán, una vez que hayan intervenido los portavoces de los tres grupos parlamentarios, de un nuevo turno de 10 minutos. A continuación, en primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista como solicitante de la comparecencia. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, dar la más cordial bienvenida a los profesores Vega Cervera y Murillo Zamorano y agradecerles sinceramente la buenísima disposición que han manifestado desde el primer momento en que tuvimos los primeros contactos para que pudiera sustanciarse esta comparecencia hoy. Seré muy breve porque lo que interesa, y creo que interesa a todos los miembros de esta comisión, es precisamente escuchar el resumen de ese magnífico estudio que ustedes hicieron, un estudio serio con una metodología muy interesante que viene a determinar esa déficit, como decía en mi anterior exposición, ese déficit del capital público de nuestra comunidad autónoma, y que para nosotros va a ser de gran ayuda porque, insisto en que lo que pretende esta comisión es ayudar al Gobierno de la Junta de Extremadura para determinar la deuda histórica de la que es acreedora nuestra comunidad, que partió con unos déficits que deben compensarse. Y, por tanto, insistiendo en ese agradecimiento, sé que es complicado, es una obra muy extensa, pero ustedes han manifestado que tienen esa disposición a colaborar también como extremeños que son. Y nada más, yo creo que lo más interesante está por llegar y está en la boca de ustedes. Gracias. Muchas gracias. A continuación tienen la palabra don Juan Antonio Vega Cervera y don Luis Murillo Zamorano, que podrán distribuirse el tiempo del que disponen como ustedes lo estimen oportuno. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Asistimos encantados, y si podemos dar nuestro punto de vista y ese punto de vista puede de alguna forma ayudarles a la determinación del dato que buscan, pues bienvenido sea. Hicimos un estudio complicado, denso, comprometido. Fue problemático desde el principio, fue problemático posteriormente porque, hablaba de deuda histórica. Arranca en la disposición adicional segunda, que se conocen sobradamente, mucho mejor que nosotros, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, por cierto, de 25 de febrero del 83, es decir, 30 años exactamente, clavados. 30 años oyendo hablar de este tema que todavía no ha sido resuelto. Es llamativo. 30 años es media vida.
Mientras las circunstancias socioeconómicas de Extremadura impidan la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los presupuestos del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo, entendiéndose por tal el nivel medio de los mismos en el territorio nacional. Varios datos, al menos dos muy claros. La disposición es muy clara, es que reconoce deficiencias. Es decir, las había entonces, y si seguimos hablando del tema es que las hay ahora. Es decir, no tenemos unos niveles de estructura de capital público equiparables a las medias nacionales, al menos en algunos sectores. Y además también la disposición dice claramente que el Estado se obliga a financiarlas, que establecerá asignaciones claramente, etcétera, etcétera. Es una disposición muy importante. Un detalle más es que la disposición era ambigua, o es ambigua, en el sentido de que no entraba a determinar si se trataba de infraestructuras sociales, o productivas, o medioambientales, o qué tipo de infraestructuras eran. Esto intentamos aclararlo en su momento, antes de la realización del estudio, pero tampoco se sabía. De hecho, o por ello, decidimos hacer un estudio amplio, casi un libro blanco, un manual donde se incorporaran todas las estructuras públicas para dar las herramientas suficientes. Quien tuviera definitivamente que tomar una decisión de tener una base de datos consolidada, estable y relativamente actual. Bien, antecedentes del estudio, voy a dar algunos datos porque son importantes. Esta intervención mía la voy a centrar básicamente en los antecedentes y en los fundamentos teóricos, que es muy importante. Es decir, cómo configuramos nosotros la elaboración del trabajo. 31 de julio del 2006, es decir, hace casi 7 años. Ese verano, el presidente de la Junta de entonces y el rector de entonces firman un convenio aquí en Mérida con un encargo muy claro que nos hacían, y era realizar un estudio que titulamos Análisis económico de la estructura de capital público en la comunidad autónoma de Extremadura. Han vertido muchas críticas del estudio. La última, no hace mucho, pues que los datos eran obsoletos. Efectivamente, los datos son de hace 7 años, pero no es menos cierto que en 2007 en España tardó un añito más. En 2007 a nivel mundial entra una crisis voraz, feroz, que anula prácticamente las inversiones en estructura de capital público. Por tanto, esa crisis la tenemos en la actualidad. Bueno, no hace falta dar muchos detalles, lo conocen perfectamente porque es día a día. Por tanto, los datos habría que ver, si se actualizara el estudio, qué nivel de desactualización tendrían o no. En cualquier caso, efectivamente, comenzó antes, pero bueno, se firma en julio del 2006. Bien, ¿qué nos encargan? Nos encargan valorar las dotaciones de capital público existentes en Extremadura, detectar las principales deficiencias en relación con las medias nacionales y cuantificarlas monetariamente. Esto no es trivial, no es sencillo. Una valoración de estructuras de capital público, de las dotaciones, es un trabajo complejo y laborioso. El primer problema fue, lo cierto es que no contábamos con él, fue uno más, fue el de las bases de datos. El estado de las autonomías, en el que nos movemos ya desde hace años, está muy bien en muchas cosas, pero desde luego a nivel de estadísticas permítanme el comentario, o al menos era un desastre. Es decir, no sé, por poner algún ejemplo, datos tan simples como el listado de centros de salud que pedíamos listado de centros de salud, no su estructura de capital, no la dotación de capital de cada uno de ellos, sino un simple listado pedido al Ministerio de Sanidad que no tenía.
porque las comunidades no se lo daban. Unas sí, otras no, otras se los daban parcialmente. Lo pedíamos a las comunidades, los daban, no los daban. Era un panorama que rayaba lo esperpéntico. Y eso es así. Bien, realizamos, como he comentado antes, un análisis completo de la estructura de capital público en Extremadura y en el conjunto del país. ¿Con qué nos encontramos? Pues también sería muy claro. No existían referencias de ningún tipo, ni de ámbito nacional ni de ámbito internacional. No existían cuantificaciones, no existía metodología, ni referencias bibliográficas, ni estudio alguno. Los datos que se oían entonces en la realización del trabajo de alguna cuantificación de deuda no estaba soportado por nada, al menos público, o que se pudiera consultar. Decimos muy claro que entendemos que es la primera investigación que se realiza en un ámbito nacional con una visión sistemática, científica y detallada de este tema. ¿Quiénes hacen el trabajo? Las personas que tienen ante ustedes, que coordinamos el trabajo, y 10 investigadores más. Trabajamos ese año 2006 de forma dura, la mayor parte de la Universidad de Extremadura, y luego tuvimos un apoyo puntual por algunos aspectos concretos con un profesor que entonces estaba en una universidad británica. Evidentemente se requería un equipo multidisciplinar. Había investigadores, profesores titulares y catedráticos de fundamentos de economía agraria, econometras, estadísticos, especialistas en economía regional. ¿Qué metodologías empleamos? Todas las que hicieron falta. De hecho, 4 con detalle. Análisis estadísticos multivariantes para ver los preámbulos del trabajo, para ver en un primer vistazo qué suponían los datos que estábamos obteniendo. Simulación econométrica, matrices de contabilidad social, las SAM, para ver el impacto que supondría esas transferencias sobre Extremadura. Hubo mucho trabajo. La SAM, por ejemplo, hubo que actualizarla a 2000 porque era de 1990. Sistemas de información geográfica, está inmerso en todo el trabajo, porque era una de las bases que luego detallaré. Saldrá varias veces. Bien, el estudio, rápidamente, se compone de 3 volúmenes realizados por, ya les digo, 12 investigadores en aproximadamente 8 meses. La entonces Junta de Extremadura nos pidió un esfuerzo porque tenían plazos y tenían fechas para negociación, y trabajamos de forma dura durante esos meses para realizar el estudio, que pues se transformó en estos 3 volúmenes que les voy a presentar. El volumen primero, que básicamente incorpora los fundamentos teóricos del trabajo y las infraestructuras sociales. Luis les dará algunos detalles, porque son las que comentaremos más en detalle. Las otras ya, porque son tantos temas, simplemente las citaremos. El volumen segundo, las infraestructuras productivas, las de transporte, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, las infraestructuras logísticas, la de distribución. Y el volumen tercero, las medioambientales, y luego el análisis del impacto económico, recursos hidráulicos, medio ambiente, etcétera. Ese es el estudio que hicimos. Un detalle respecto a los fundamentos metodológicos que quiero que quede claro, porque es muy importante para entender la filosofía del conjunto del trabajo. Los fundamentos metodológicos son 2, básicamente. El primero se centra en la teoría de los bienes públicos, que es un apartado específico de la teoría del análisis económico, que conocen pues los economistas. Tenía que ubicarse ahí porque lo que estábamos analizando era estructura de capital público, no podía ser de otra manera.
Los bienes públicos, pues cuando se construyen, cuando se usan, cuando se disfrutan, pues generan externalidades positivas y generan variaciones de bienestar, incrementos de bienestar, y lo que hace el análisis económico es intentar valorar ese bienestar. Básicamente, de una forma muy sencilla, esa es la metodología. ¿Formas de valorar el bienestar? Pues hay muchas, o hay unas cuantas. Hay herramientas, pues nosotros analizamos 3 y nos quedamos finalmente con una, pero hay al menos 8 o 10, excedentes del consumidor, excedentes del productor, variaciones compensatorias, equivalentes, excedentes compensatorios, índices de precios, de PAS, del SPEIRES, índices de cantidades, en fin, y me dejo alguna. Para que me entiendan exactamente qué tipo de metodología empleamos, les voy a poner un ejemplo. Somos docentes, entonces este tipo de cosas son las que más nos gustan, así es que voy a aprovechar ello y les comentaré los siguientes rasgos. ¿Dónde viven ustedes? ¿Viven en una localidad grande o en una localidad más pequeña? Yo vivo en Badajoz. En Badajoz ocurre una cosa con la estructura de capital público medioambiental, y es que la mayor parte de los barrios tienen parques. Lo que ocurre es que donde yo vivo, pues no lo hay, por las razones que sea, pero no lo tenemos. Evidentemente, la presencia de un parque como bien público genera externalidades positivas. Es decir, a quien no le gusta tener un parque como este. Este es Hyde Park, pero vamos, podría ser alguno parecido. A quien no le gusta, es agradable, es bueno, genera bienestar, claramente. Pero ¿cómo se valora ese bienestar? ¿Cómo se hace? Porque esa es la esencia de nuestro trabajo. Es decir, que evidentemente se está mejor sin tener el bloque de edificios que tengo yo a tener un parque como ese, pues es evidente. Pero claro, yo no lo tengo, pero otros vecinos sí lo tienen. Pero yo pago mis impuestos igual que ellos, pero yo tengo derecho, el mismo derecho. Si se hiciera un estudio de estructura de capital público en Badajoz respecto a este tema, es clarísimo que saldría una deficiencia respecto a los niveles medios de la ciudad. Claro, aquí hay dos posibilidades. O bien se construye un parque, que en este caso no hay espacio, o bien de alguna forma se indemniza por la cuantía de lo que supondría la construcción del mismo a los individuos que viven en esa zona. Esa es la fundamentación teórica que nosotros empleamos. Cuando Luis les comente que se tienen que realizar, o el estudio ha lugar a que se plantea la construcción de determinados centros de salud o un aeropuerto o dos o un hospital, cuando decimos eso no quiere decir que se tenga que construir en absoluto. Lo que quiere decir es que esos individuos tienen una deficiencia en términos de bienestar y que o bien se les construye ese bien o bien se les indemniza porque no tienen los niveles medios de estructura de capital público del resto del país. Eso es lo que queremos decir. Es importante esta definición metodológica porque es la esencia de todo el trabajo, es lo que aborda, se llama variación equivalente y es la medida que nosotros adoptamos como la más rigurosa, la más exacta y la más adecuada. Cuando llegue la ronda de preguntas, responderemos lo que nos pidan, pero no responderé una pregunta, ya se lo digo, que es en qué barrio vivo. Eso me lo callaré. Dos fundamentos metodológicos dije. El primero, el de la variación equivalente. El segundo es los modelos de geoprocesamiento, los sistemas de información. Un detalle más. En Extremadura tenemos un problema que todos ustedes conocen muy bien, seguramente mucho mejor que nosotros, y es el problema de la dispersión. Esto igualmente inunda toda la filosofía del trabajo, todos los fundamentos teóricos del trabajo. Anoche sacaba unos datos. El 50% de la población extremeña está en poblaciones de menos de 15.000 habitantes. El 50% de la población extremeña son prácticamente 600.000 individuos en poblaciones muy pequeñas. Pero es que hay
200.000 individuos, que es aproximadamente el 20%, algo más de 200.000, que viven en municipios menores de 2.000 habitantes. Y esos individuos, es decir, el individuo de Fuenlabrada de los Montes, ese individuo tiene los mismos derechos, exactamente los mismos derechos, que el individuo que vive en Serrano, porque paga los mismos impuestos. La estructura de capital público a la que tiene y debe tener acceso, tanto en términos físicos como de movilidad. Todos los tratados fundacionales de la Comunidad Europea, todos los tratados, toda la legislación afirma que los ciudadanos deben tener derecho a los servicios de infraestructuras de calidad, desligándolos de la renta per cápita, obviamente, media de cada territorio, o de la ubicación geográfica de los receptores de las prestaciones, o de su ubicación geográfica. Por tanto, ¿qué hicimos? Introducimos un sistema completo de información geográfica. Es decir, teníamos que saber exactamente cuál era la medición exacta de la accesibilidad de cada individuo en cada municipio respecto a los servicios de uso y disfrute que pudiera disponer. Un detalle más, y ya no me alargo más. Cuando uno observa los datos de estructura de capital público en Extremadura, si los ratios que calcula están, cuando se relativizan, si los ratios que calcula se estiman en función de la renta de la renta per cápita, del nivel per cápita por individuo, es decir, poblacional, entonces se observa que Extremadura queda muy bien, incluso por encima de las medias. E incluso por unidad de Producto Interior Bruto también queda muy bien. Esto es muy importante. Ese parámetro se utiliza en muchas comisiones. A lo mejor no es el más exacto, no el más adecuado, pero es así. Entonces, claro, las posiciones de Extremadura son muy holgadas, por una razón muy sencilla, porque es que, claro, el ratio, el denominador es la población. Como es muy escasa, claro, se dispara. Este es el asunto. Ahora bien, si se utiliza la superficie, entonces cambia completamente. Ahí está la cosa. Entonces cambia completamente. Nosotros incorporamos este sistema de información geográfica porque teníamos que tener clarísimo cuáles eran los datos de accesibilidad de todo el estudio. Y así hicimos. Bien. No me extiendo más, tenía más cositas, pero más o menos lo que les quería contar está dicho respecto sobre todo a la fundamentación teórica y al origen del estudio. Os dejo con Luis para que os va a introducir específicamente en dos sectores que va a entrar con más detalle, muy sensibles, y luego ya con más suavidad en otros. Muchísimas gracias por escucharme y ha sido un placer estar con ustedes. Sí, muchísimas gracias. Puede continuar con la comparecencia. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí volver a esta casa. Y bueno, como Juan ha comentado, el estudio desarrolla la estructura del capital público en todas las áreas de capital público existentes a nivel nacional y evidentemente a nivel regional. Es un estudio muy prolijo, muy denso, y eso hace que nos centremos en esta comparecencia en las áreas de educación y sanidad, los llamados como servicios públicos fundamentales. El criterio que vamos a seguir, o que seguimos en su momento cuando se desarrolló el estudio, era el de garantizar un principio constitucional, por otro lado, que es el de equidad. ¿Y cómo interpretábamos la equidad? Pues garantizando la igualdad de todos los ciudadanos, su capacidad de acceso a las infraestructuras públicas. Es decir, de nada nos sirve tener, por centrarnos en el ámbito que vamos a hablar de educación o de sanidad, tener el mejor hospital del mundo, el mejor centro educativo, la mejor universidad, si finalmente los ciudadanos no pueden acceder a esas infraestructuras en condiciones de igualdad, o al menos en condiciones de igualdad con la media nacional. Tampoco aspirábamos a estar en la parte más alta de la tabla, pero sí la media, que era el espíritu que recogía la disposición adicional segunda del Estatuto de 1983. Como bien ha comentado Juan, a la hora de analizar las infraestructuras públicas,
y de distribuir esas infraestructuras entre la población, se pueden atender a dos criterios fundamentalmente: a la dotación de infraestructuras por población o a la dotación de infraestructuras en términos de superficie. Lo que hicimos en el estudio, para todas las áreas, no ya solamente para educación y sanidad, para todas, fue siempre primero empezar con un análisis exploratorio a nivel nacional de estos dos indicadores. Para cualquiera de las partidas, educación, sanidad, carreteras, ferrocarriles, etcétera, distinguir entre infraestructura por población e infraestructura por superficie y ver exactamente cómo eran los ratios. Los datos que voy a presentar a continuación, que espero que se puedan ver, creo que les han pasado unas fotocopias, ahí más o menos están las tablas, están relacionados o están referidos a educación y sanidad. Empezamos con las infraestructuras sanitarias. El ámbito temporal del estudio es 2006, el ámbito espacial, las 17 comunidades autónomas españolas, y la metodología que aquí se aplica es análisis factorial común. ¿En qué consiste esta metodología? Bueno, muy sencillamente o muy someramente, evidentemente las infraestructuras sanitarias o educativas son múltiples. De lo que se trata es de hacer un índice de todas esas infraestructuras, y una vez que tenemos ese índice, con esta metodología de análisis factorial común, relativizarlas bien por población, bien por superficie, y ver qué es lo que obtenemos. Las variables poblacionales que utilizamos en el estudio, en el caso concreto de sanidad, son las que tienen ahí en esta transparencia, pues el número de centros de salud, el número de médicos de familia, el número de pediatras, el número de hospitales, el número de camas, el índice de recursos de alta tecnología o el número de facultativos en atención especializada. Todos ellos relativizados por cada 10.000 habitantes y para todas y cada una de las comunidades autónomas españolas. Esas mismas variables las relativizamos por kilómetros cuadrados, por cada 1.000 kilómetros cuadrados. Y a partir de esas 7 variables construimos un índice de infraestructura por población y un índice de infraestructura por superficie. ¿Cuáles son los datos o los resultados? Bien, ahí tenemos una primera tabla con el índice sintético de infraestructura sanitaria por población. ¿Qué se observa? Pues que comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha o Aragón se encuentran en la parte superior de esa tabla. Extremadura no está mal, en el 6º lugar, y comunidades como por ejemplo Murcia pues tienen un índice en relación a la media de solamente un 8%. ¿De acuerdo? Ese mismo índice, si ahora lo replicamos en términos no de población, sino de superficie, retengan un momento esas comunidades que están ahí sombreadas en color y veamos qué ocurre. Murcia, que era una de las últimas, pasa a ser la primera en el índice. Extremadura, que era la 6ª, pasa a ocupar la posición 14ª. Aragón y Castilla-La Mancha, que estaban en la zona superior, están automáticamente ahora en la parte inferior. ¿De acuerdo? Infraestructuras educativas. En ese análisis exploratorio que hacemos de cada una de las zonas, de cada una de las áreas del estudio, pues aquí igualmente. Repetimos el estudio, el año 2006, las 17 comunidades autónomas, la metodología, la ya comentada, análisis factorial común, y 2 índices nuevamente, por población y por superficie. El estudio incorpora muchísimos otros datos, les invito, si tienen acceso a él, a poder examinarlos, pero dadas las limitaciones de tiempo tenemos que ser muy concretos, por eso nos centramos en estos 2 índices. Las variables de partida, pues aquí la unidad de estudio son las unidades escolares en todos los niveles educativos no universitarios: educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional de grado medio y formación profesional de grado superior. E igual que antes, relativizados en este caso por cada 1.000 habitantes o relativizados por cada 1.000 kilómetros cuadrados. Con esas variables que entendemos significativas o representativas del sector, procedemos a la construcción del índice en términos de población y en términos de superficie. En términos de población, como antes anticipaba Juan, Extremadura se encuentra a la cabeza de las comunidades autónomas en recursos educativos per cápita, un 97,12%. Y la comunidad que peor estaría sería la Comunidad Autónoma de Madrid. En términos de superficie, Madrid pasa a ser la primera, Extremadura pasa a ser de las últimas. ¿De acuerdo? Esto se repite sistemáticamente para prácticamente todas las infraestructuras, con algunas salvedades. En educación y sanidad ocurre esto, pero en ferrocarriles, en carreteras, en aeropuertos, tanto por superficie como por población, estamos a la cola. También hay que decirlo. Es decir, no es la dicotomía en población estamos bien, en superficie estamos mal. Perdón, en población estamos bien, sí, en superficie estamos mal. Hay determinadas áreas donde tanto en población como en superficie, en términos de poblacionales y superficiales, estamos por debajo de la media nacional claramente.
Bien, en cualquier caso, como conclusión, a la que nosotros llegamos en el estudio, una vez que exploramos todos los sectores en todas las comunidades, es que ni la población ni la superficie nos valen. Porque ¿por qué es más legítimo utilizar el criterio poblacional o el criterio de superficie? Hay que buscar un criterio que pondere ambos en su justa medida. Es decir, que tenga en cuenta, evidentemente, la población, que son los ciudadanos, que son los que van a recibir esos recursos y van a disfrutar de esos servicios públicos, pero que tenga igualmente las condiciones de ubicación de sus ciudadanos y su capacidad de acceso. Y esa variable que pondera, en nuestra opinión, adecuadamente tanto la población como la superficie, es el concepto de accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad, lo definimos y lo entendemos como los tiempos y las distancias de acceso que cada ciudadano tiene o necesita, o en los que necesita invertir para acceder a esas infraestructuras públicas. Y a partir de ahí es cuando, para prácticamente la totalidad de las áreas del estudio, montamos el sistema de información geográfica del que antes hablábamos y comenzamos a calcular esos tiempos y esas distancias de acceso. Vemos los tiempos y distancias de acceso en todas las comunidades autónomas, vemos la media nacional, vemos la situación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, comparamos con esa media nacional y vemos a qué distancia estamos. Y una vez que vemos a qué distancia estamos, cuantificamos, a través de un proceso de simulación, qué infraestructuras adicionales serían necesarias o qué vector de inversiones debería realizar el Estado en nuestra comunidad para poder alcanzar esa media nacional. Y eso es lo que brevemente también vamos a comentar o voy a comentar a continuación. El ingrediente fundamental para poder determinar esos tiempos y esa distancia de acceso, constituir o crear o desarrollar un sistema de información geográfica. ¿Qué es un sistema de información geográfica? Pues como tienen en la transparencia, es sencillamente un sistema para la gestión, para el análisis y para la visualización de datos geográficos, montado en torno a una serie de bases de datos y de niveles de información diversos. En nuestro caso, ¿cuáles fueron las bases de datos que utilizamos? Pues en el ámbito que estamos proyectando ahora, la transparencia, educación y sanidad, para las infraestructuras sanitarias, contamos con la información de todos los centros de salud de atención primaria que existían en España en 2006, 2.704. Como decía Juan antes, no existía un catálogo de centros de salud a nivel nacional por parte del Ministerio. Tuvimos que ir recopilando esa información comunidad autónoma a comunidad autónoma. Y también, evidentemente, los centros hospitalarios de atención especializada, 391. Y en cuanto a las infraestructuras educativas, pues introdujimos en ese sistema de información geográfica todos los centros de educación infantil, 10.000, todos los centros de educación primaria, 11.323, todos los centros de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, en torno a unos 30.000, 32.000 centros educativos, distribuidos por toda la superficie geográfica española. Y evidentemente esas infraestructuras las cruzamos con una última base de datos, que son los códigos postales y población, para saber dónde están ubicadas geográficamente. Por último, como estamos interesados en calcular los tiempos y la distancia de acceso, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta las vías por las que los ciudadanos se desplazan o acceden a esas infraestructuras. Y eso nos llevó a introducir la base de datos de la red de carreteras. Red de carreteras también de forma pormenorizada. Se distingue entre autopistas, carreteras convencionales, carreteras comarcales, carreteras en obras, enlaces, pistas, travesías, y cada una de ellas, evidentemente, a la velocidad media que estimamos que se puede circular por esas infraestructuras. No es igual, evidentemente, estar comunicado por una autovía que estarlo por una pista o por una travesía o sencillamente por un sitio por donde no haya carreteras. ¿De acuerdo? Por tanto, esas peculiaridades también están consideradas en el sistema de información geográfica. Con toda esa información, o con todo ese aparataje del sistema de información geográfica, pues empezamos a obtener resultados de accesibilidad. Son muchísimos. Les presento a continuación también un resumen de los mismos, tanto en sanidad como en educación. En cuanto a sanidad, dentro del ámbito de la atención primaria. Bien, ahí tienen dos mapas de España. El mapa de la izquierda recoge la ubicación geográfica de todos esos centros de atención primaria. Y el mapa de la derecha es el resultado ya de aplicar el sistema de información geográfica, donde se calculan las distintas zonas de influencia, es decir, el porcentaje de población que se encuentra entre 0 y 5 minutos, entre 5 y 10, entre 10 y 15, 15 20, más de 20 minutos. ¿De acuerdo? Eso traducido a una tabla, pues la que aparece en la siguiente transparencia, que no sé si se puede observar bien, supongo que es la fotocopia. Bien, muchos son los datos, pero los más significativos. Por ejemplo, si vamos a la última fila, que es la de España,
La media que aparece ahí es de un 89,46%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en España, por término medio, el 90% de la población está a menos de 5 minutos de su centro de salud. En Extremadura, sin embargo, solamente el 74%. Pero en comunidades como Cataluña, Madrid o el País Vasco, prácticamente la totalidad de la población se encuentra a menos de esos 5 minutos. 5 minutos que, por otro lado, es el indicador recomendado por la Organización Mundial de la Salud como el idóneo para las estructuras o las infraestructuras de atención primaria. Pero el problema no es ese. El problema es que en comunidades como Extremadura u otras hay aproximadamente, si ven a la derecha de la tabla, pues aproximadamente un 25 o un 30% de la población que se encuentra más de esos 5 minutos de distancia o de tiempo a su centro de salud. Una vez que tenemos los porcentajes, es posible calcular una balanza de accesibilidad, en la que vemos el déficit porcentual o el superávit porcentual que cada comunidad tiene en relación a la media. Entonces, a partir de los datos de la tabla anterior, pues se observa cómo Extremadura en atención primaria es la comunidad que presenta un mayor déficit, en concreto un 34,38, frente a comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana, donde aparecen superávit de accesibilidad de un 15, de un 12, Cataluña un 9%. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con la atención especializada? Pues el patrón vuelve a reproducirse. Tenemos comunidades claramente o con una accesibilidad muy significativa, como puede ser, por ejemplo, Cataluña, donde un 90% de la población se encuentra a menos de 10 minutos de su hospital de referencia, la media nacional, que es el 75%, y el caso más significativo, por no decir sangrante, que es el de la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde solo el 49% de la población se encuentra a menos de 10%. Y donde hay, por tanto, un 50% que se encuentra a más de 10 minutos de su hospital de referencia, y donde hay más de un 11% de la población que se encuentra a más de 30 minutos de su hospital de referencia, cuando ese porcentaje a nivel nacional es prácticamente ínfimo. Si eso lo traducimos a balanza de accesibilidad, pues lógicamente vemos Extremadura un déficit del 62% frente a comunidades como Cataluña, Madrid o el País Vasco, donde tienen superávit del 30 o del 25 o del 28%. Repito que estos son datos de accesibilidad donde se está ponderando tanto la población como la ubicación geográfica de esta población, es decir, tanto la superficie como la población. En educación, pues las tablas serían similares, el procedimiento es similar y lo que presento a continuación simplemente son las balanzas de accesibilidad. En educación infantil y primaria, ahí la balanza es la misma para infantil y primaria, porque evidentemente hay una alta correlación entre esos dos sectores. Todos los municipios que tienen un centro de educación infantil tienen también un módulo de educación primaria. Y ahí vemos, y por eso decíamos que Extremadura está bien cuando está bien y está mal cuando está mal. Ahí vemos como en educación infantil y primaria, pues Extremadura no tiene superávit, tampoco tiene déficit. Se encuentra justo en la media a nivel nacional, en educación infantil y en educación primaria. Sigue habiendo comunidades como Madrid, Baleares o Cataluña que se encuentran por encima de la media y comunidades como Galicia, Aragón o Castilla y León que se encuentran claramente por debajo de esa media. ¿Qué ocurre en educación secundaria obligatoria? Pues ahí ya Extremadura vuelve a presentar un déficit de accesibilidad significativo del 63%. Y nuevamente Madrid, la Comunidad Valenciana o Murcia pues encabezan en la clasificación en secundaria obligatoria. En bachillerato ocurre un tanto de lo mismo. Aquí Extremadura se encuentra a la cola completamente de esta clasificación. ¿Y a la cola qué quiere decir? Pues que mientras que en comunidades como Madrid o Valencia o Cataluña más de un 85% de la población tiene su centro de bachillerato a no más de 2,5 kilómetros, en comunidades como Extremadura o Castilla y León o Castilla-La Mancha, etcétera, pues existe más de un 10% de la población que tiene que desplazarse más de 15 kilómetros para acudir a su centro público. Esto evidentemente tiene su repercusión, como comentaba Juan antes con el ejemplo del jardín, tiene su repercusión en términos de bienestar y hay que cuantificarlo, que será a lo que procedamos a continuación. En formación profesional, un tanto de lo mismo, y con todos esos resultados, tanto de educación como de sanidad, pero como también podríamos ver del resto de áreas de las que el estudio se ocupó, pues parece claro que ese principio que la Constitución nos encomienda
y que disposiciones también de la Unión Europea recomiendan de garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos de un país, con independencia de su ubicación geográfica, a las infraestructuras públicas, en este caso educación y sanidad, pues claramente no se está cumpliendo. Aquí tenemos una tabla de resumen. En esta tabla de resumen vemos Extremadura, donde aparece déficit o tiene déficit de accesibilidad en todas las infraestructuras públicas, educativas y sanitarias, menos, como comentábamos, en educación infantil y en educación primaria. Algunas otras comunidades, Andalucía, con la que nos solemos comparar, erróneamente, por cierto, atención primaria, atención especializada, déficit, pequeño, por otra parte, pero en todos los demás, superávit, educación infantil, educación primaria, educación secundaria, formación profesional. El bachillerato también un déficit, pero pequeño, de accesibilidad. Y sobre todo, comunidades como Cataluña, Madrid, Murcia o el País Vasco, donde tienen superávit de accesibilidad en todos y cada uno de los niveles de infraestructuras públicas analizadas. A partir de ahí, ¿qué se hace en el estudio? Para educación, para sanidad y para todas las demás áreas. Una vez que hemos analizado la situación a nivel nacional, descendemos al ámbito regional. Y lo que hacemos en este caso, para educación y sanidad, es explorar esas accesibilidades, pero ahora ya por cada una de las unidades operativas dentro de la región. Y me explico. En el ámbito de la atención primaria, la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el año 2006, pues estaba constituida por 8 áreas de salud. Y ahí tenemos los datos de accesibilidad a atención primaria en esas 8 áreas de salud. La media nacional, si recuerdan, era para España de un 90%, a menos de 5 minutos. La media de Extremadura, un 74% de la población. Pero es que hay zonas o áreas de salud en Extremadura donde esa media de accesibilidad es de tan solo un 58% de la población. En este caso, el área de salud de Llerena Zafra. En atención especializada, pues igual. La media nacional, en el límite, digamos, o en el tiempo que la Organización Mundial de la Salud considera como óptimo para acceder a esas infraestructuras públicas de entre 0 y 10 minutos, es de un 75% de la población. En Extremadura, solamente un 49% de la población disfruta de esos servicios. Y en la zona nuevamente, en el área, nuevamente, de Llerena Zafra, un 9,21%. ¿Qué se hace? Pues a partir de esa situación, que es la que se da en la realidad, procedemos a un proceso de simulación. Nuestro sistema de información geográfica nos ha permitido representar las ubicaciones de todos los centros de salud, de todos los hospitales, de todos los centros educativos. Podemos simular cuántos centros educativos o sanitarios harían falta para que esos porcentajes se igualen a la media, para que el tiempo medio al final fuese en Extremadura igual que en la media nacional. Ese sería, por ejemplo, el mapa resultante que tendría que darse en Extremadura para poder estar como en la media nacional. Realizando la simulación, pues observa cómo la media de Extremadura, entre 0 y 5 minutos, pues sería 88% frente al 89% nacional, entre el 5 y 10 el 9 frente al 7, es decir, se igualarían esos porcentajes. Eso lo hacemos para atención primaria, lo hacemos también para atención especializada y lo hacemos también para todos los niveles educativos. Resultados. Una vez que tenemos esos centros, se cuantifican las infraestructuras y obtenemos las cantidades, la variación equivalente de ese bienestar. Es decir, no tenemos esos centros, no creo que fuese tampoco lógico o racional económicamente construirlos, pero sí hay que compensar a los ciudadanos o calculemos cuál es, o si queremos ponerlo más claro, si en Cataluña quisieran estar como estamos en Extremadura, habría que quitar todos esos centros. Y todos esos centros tienen un coste y ese coste es el que tienen ahora en la siguiente transparencia. En atención primaria habría que realizar una inversión o deberían ser cuantificados la población de Extremadura con 117 millones de euros, en atención especializada 502 millones de euros, lo que hacen un total de 619 millones de euros que serían necesarios para compensar la pérdida de bienestar que los ciudadanos extremeños tienen en el ámbito de sanidad. Frente a los 619 en sanidad, 488,3 millones de euros. Por favor, discúlpeme, señor Murillo Zamorano, pongo en su conocimiento que han consumido ya 40 minutos de su tiempo, que disponían inicialmente únicamente de 15. Le ruego, por favor, vaya terminando y le informo también que dispondrá de un segundo turno después de la intervención de los grupos parlamentarios. Por favor, vaya terminando. Bien, pues nos quedan algunas cositas, señora presidenta. Como resultado de esa suma de educación y sanidad, pues tendríamos un déficit de capital público en Extremadura
de 1.107 millones de euros. Esa metodología aplicada al resto de infraestructuras consideradas en el estudio, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, logística, recursos hidráulicos, medio ambiente y recursos naturales, que son todas las infraestructuras, alcanzarían la cifra global de 14.291 millones de euros, que es el déficit el déficit de inversión pública, el déficit de capital público que Extremadura tiene frente a la media nacional. Que eso se quiera llamar deuda histórica o no, evidentemente compete ya al poder político, pero esa es la cuantificación real de la deficiencia de capital público existente en Extremadura frente a la media nacional. ¿Cómo se articula ese déficit o esa cantidad en términos del Estatuto de Autonomía de Extremadura? Muy brevemente. La disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de 1983, conocida por todos sobradamente, es la que tienen esa transparencia, que curiosamente es una copia idéntica de la que publicó en 1981, la que se publicó en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Lo que la diferencia es que en la del Estatuto del 83 se establece que esas asignaciones adicionales deberán regularse por el artículo 15 de la LOFCA. Ese artículo 15 de la LOFCA circunscribe el ámbito de aplicación de la deuda histórica o de esa disposición adicional segunda del Estatuto del 83 al ámbito de educación y sanidad solamente. Pero además establece que una posterior ley desarrollaría un nivel mínimo que hay que tener o que no hay que tener para poder ser compensados. Existe una ley posterior de 2001 que desarrolla ese nivel mínimo y las condiciones que establece es que se atenderá a esa disposición adicional segunda del Estatuto del 83 cuando el incremento del número de alumnos en educación sea superior en más de 3 puntos al incremento porcentual que experimente la media nacional, o cuando en sanidad la población protegida aumente también en más de 3 puntos porcentuales. Evidentemente eso no ha ocurrido ni va a ocurrir en los próximos años con la población de Extremadura, con lo cual ese estatuto o esa disposición adicional segunda del Estatuto del 83 suponía, unido a la LOFCA y al artículo 15 de la LOFCA, que la cuantificación de la deuda histórica era sencillamente de 0 euros. Creo que es relevante, porque hemos estado con una disposición adicional segunda que directamente inhabilitaba el poder pedir ninguna cuantía en concepto de deuda histórica. De ahí la urgencia y la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Y de ahí que se encarga una comisión de expertos para la reforma del Estatuto, en la cual tuve el honor de participar. ¿Y cuál es la cláusula que esa comisión de expertos establece para intentar asegurar ese déficit de infraestructura, poderlo alguna vez recibir? Pues la que tienen ahora mismo en la transparencia, en donde en un primer párrafo, en un primer punto, se establecen las condiciones que suponen esa pérdida de bienestar. En un segundo se establecen cuáles son las áreas concretamente en donde se debería recuperar y observen cuáles son las áreas: educación, sanidad, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, logística, distribución, infraestructuras hidráulicas, medio ambiente, recursos naturales. Y en otro tercer punto se valoraba monetariamente esa estructura del capital público y se sugería que se tuviera en cuenta el peso de la extensión territorial sobre el conjunto del Estado, la Comunidad Autónoma de Extremadura. Durante un periodo de 7 años. El cálculo es fácil. Evidentemente, dentro de esa comisión estuvimos dándole muchas vueltas a esta cláusula, comentándolo también con el Gobierno y con la oposición en aquel momento, y no procedía a hacer una cuantificación, lógicamente, en un texto legislativo. Pero el cálculo es inmediato. Extremadura supone el 8% de la superficie total de España. El nivel de inversión pública en infraestructuras en aquellos años era en torno a 25.000 millones, pues el 8% de unos 25.000 millones son en torno a 2.000 millones de euros. Durante 7 años llegaríamos a los 14.000 millones de euros que estaban previstos en el estudio. Ese estatuto, redactado por la Comisión, se entrega a la Asamblea y la Asamblea redacta un nuevo estatuto donde se establece una nueva disposición, y voy terminando, una nueva disposición adicional primera, que es la actualmente vigente, sobre la deuda histórica de Extremadura. En un primer párrafo, esa disposición viene a decirnos que ya había sido reconocida en el Estatuto del 83. En un segundo párrafo justificamos que se nos tiene que seguir pagando porque ya se nos ha pagado en un momento determinado. Y en un tercero se establece que se creará una comisión mixta que se encargará de fijar los criterios del alcance de la cuantía, pero sin especificar nada. Esa disposición adicional, casualidad o no, vuelve a ser una copia idéntica del Estatuto de Andalucía, del nuevo Estatuto de Andalucía del 2006, con la peculiaridad o con la salvedad de que los andaluces, además de esa disposición adicional segunda,
introducen en sus estatutos una disposición sobre inversión en infraestructura, donde se dice que la inversión destinada a Andalucía por parte del Estado deberá ser equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de 7 años. La población de Andalucía sobre el conjunto nacional es un 17%, sobre esos 25.000 millones de euros de inversión pública, pues eso supone una cuantificación aproximada de unos 30.000 millones de euros. Esa disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía no es más a su vez que una copia de la famosa disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña, donde ellos comentaban que el Estado debe, y de hecho ha estado haciendo y sigue haciendo, invertir en Cataluña durante un periodo nuevamente de 7 años en función ya no de la población, no de la superficie, sino de la magnitud que a ellos les interesa, que es el PIB per cápita, que supone aproximadamente un 18%, cuya cuantificación son también 31.500 millones. Frente a esas disposiciones, el nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura introduce una en donde se establece los criterios de extensión del territorio, distancia y tiempos de acceso, por tanto relacionados con el estudio que estábamos comentando. Se habla también de un periodo de 7 años, pero la cuantificación que se realiza es que sea el 1% del Producto Interior Bruto regional. El 1% del Producto Interior Bruto regional estamos hablando en torno a 17.000 millones de euros, es decir, 170 millones de euros al año por 7 años. La cuantificación de esas inversiones, que por otro lado este año ya no se han recibido y que evidentemente no sé si se recibirán en los siguientes años, estaríamos hablando de 1.190 millones de euros, frente al diferencial de inversiones que habíamos planteado inicialmente de 14.000. Y esa es la situación en la que nos encontramos, con la particularidad, y con esto termino, de que ese diferencial de inversiones no solamente tiene repercusión en el bienestar de los ciudadanos, sino en un lastre económico significativo para el desarrollo, en este caso, de nuestra comunidad. Evidentemente, comunidades como Cataluña, Madrid, País Vasco, Valencia, que tienen esas infraestructuras públicas, están en mejores condiciones de poder afrontar crisis como la que tenemos, de poder desarrollarse, como de hecho se están desarrollando, mientras que otras comunidades como la nuestra pues tienen esas dificultades que todos conocemos. Y con esto, y pidiendo disculpas por la extensión, finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias por su exposición tan detallada. A continuación es el turno de los grupos parlamentarios, empezando de menor a mayor, para solicitar la ampliación de la información facilitada. En primer lugar, tiene la palabra don Pedro Escobar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, por tiempo máximo de 10 minutos. Bueno, ahora sí. Bienvenido y gracias, ¿no? Pues si antes de vuestra intervención ya teníamos, digamos, ciertas dificultades y recelos sobre los criterios para cuantificar la dichosa deuda histórica, pues ahora francamente lo tengo más. Ahora sí que ya no sé por dónde coger el asunto. Yo creo que la pregunta que Juan iba a negarse a responder era decir, bueno, ¿en cuánto se cuantifica la dichosa deuda histórica? Solo decirte luego que el concepto de barrio ya sabes que es muy ambiguo, esto de la ambigüedad en las normativas. Por lo tanto, en la margen derecha del Guadiana si hay algún parque, Juan, tú lo sabes. Yo no digo dónde vivo. Ya lo sé. Sí, pero no, esto es así a modo de broma, ¿no? Yo veo que el tema de la deuda histórica después de 30 años no está resuelto, no está ni siquiera cuantificado. No sé si es fruto de esa ambigüedad que habéis marcado desde el principio en la disposición adicional del estatuto viejo. Yo digo el estatuto viejo, el estatuto nuevo. El caso es que esa disposición es suficientemente clara y a la vez suficientemente ambigua, porque habla de los valores medios en el Estado, y mientras persistan las condiciones tal, habrá que hacer inversiones complementarias, que sería una fuente excepcional de ingresos para Extremadura, que en todo ese tiempo no ha sido ninguna fuente excepcional de ingresos. Y entonces yo desde luego creo que hiciste malabarismos con la economía. Yo creo que buscar un método de trabajo que fuera más o menos creíble, ¿no? Lo de combinar las variables de superficie, población, con la comparativa con el resto del Estado, pues yo creo que había aplicado un método, no sé si de creación propia, pero casi, un método de investigación sociológica, socioeconómica casi propio, tenéis que patentarlo. Y luego he visto que con el resto de las otras comunidades, cada una, según le va interesando, pone el acento en el índice que le interesa. Cuando le interesa población, cuando le interesa superficie. Cuando le interesa PIB per cápita, pues PIB per cápita, ¿no? Veo que, por ejemplo, criterios que ni siquiera entonces, que ya había una situación, digamos, social bastante difícil, criterios como el del número de parados no se contempla en ningún sitio, no cae por ningún rincón de la metodología. Digamos que justifiquen
que a lo mejor precisamente por no haberse abordado el tema de la deuda histórica que equipara el territorio con el resto de los territorios, pues resulta que las cifras de parados, las estructurales que había de siempre, pues ni se corrigen, más bien al contrario, sino que aumentan. Entonces, y el tema de número de parados no se contempla por ningún lado en el método vuestro, que imagino que trataba de ser un método poco coyuntural, que fuera más técnico, pues no lo incluíais tampoco, ¿no? Y veo que después en las reformas de los estatutos pues tampoco aparece el tema de número de parados, ¿no? Luego, incluso en el término del valor de la población, cuando se reformaron los estatutos, cada uno lo utilizaba, también podemos, digamos, meter un poquito los dedos, porque a lo mejor la pirámide de población no es un rectángulo. Bueno, si fuera un rectángulo no sería una pirámide, claro, sería otra cosa. Pero, por ejemplo, el índice de dispersión de la población, incluso el índice de envejecimiento, podrían ser valores que en algún momento se han utilizado, se han manejado, cuando se habla del sistema de financiación autonómica, de la LOFCA y todo eso. Total, que yo ahora lo tengo más difícil que antes. Yo ahora me parece que esto es más complicado de lo que era, y me temo que la cuantificación que se establece en el nuevo estatuto, y que además ponía unos plazos, me temo que vaya a ser una cuantificación más política que técnica. Lo veo venir, me va a caer encima, ¿no? Y entonces, según las circunstancias en las que hay, según la situación, en fin, con la que está cayendo, como se dice, ¿no? Y luego los datos puntuales, aunque algunos datos como la cifra de paro son estructurales y desde siempre ha tenido un valor mucho más alto en Extremadura que en otros sitios, me estoy temiendo que, de las cantidades que se habla por aquí y que yo he visto los colegas periodistas cuando se han empezado a dar números, han empezado rápidamente a tomar nota, yo creo que no hay ni sombra, no hay cantidades que tengan más de 4 cifras, no va a haber ninguna cantidad que vaya a tener más de 4 cifras para llegar a lo de la famosa deuda histórica. Y que, claro, no sé hasta qué punto podemos pasar una página de la historia con criterios coyunturales y con decisiones coyunturales. Me parece que eso sería eternizar la injusticia, entre comillas, o la deuda que Extremadura tiene con el resto del Estado. Yo por eso ahora espero que así, quizá en el debate, pues podamos matizar más, ¿no? Pero ahora digamos que soy más pesimista de lo que era en cuanto a la cuantificación de la renta, que pueda ser durante X años, no me atrevo a decir cuántos, pero quizás 10, 12, 15, pudiera haber una fuente importante de financiación para esta comunidad, que desde luego hasta ahora no ha sido, y que parece lógico que habría que hacerlo. De momento nada más. Muchas gracias por vuestra exposición clara, porque yo he aprendido mucho, yo venía a una buena clase y efectivamente la clase ha sido magistral. Muchas gracias, Luis y Juan. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, tiene la palabra la señora Murillo por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Bien, muchísimas gracias, profesores. Yo tengo que decirles que me ha parecido, ya conocía la obra porque llevo meses tratando de profundizar en ella, junto con los compañeros de mi grupo. Es un estudio muy exhaustivo, con una metodología, tengo que decirles, muy rigurosa, y después de haber escuchado la exposición y las valoraciones que hacen acerca de cada uno de los estudios y cómo va evolucionando ese estudio para la cuantificación de nuestra deuda histórica, les tengo que decir que me siento un poco, como decía el miembro de Izquierda Unida, un poco descorazonada, porque tengo la sensación de que además en este momento de crisis, si Andalucía, que se podría haber cifrado unos 30.000 millones de esa deuda histórica, aplicando, me ha parecido entenderlo, si no habría que rectificar, o era el tema del 1% del PIB en los 7 años, efectivamente. Bien, si nosotros con este estudio, con datos de los años 2004 a 2006, seríamos acreedores de más de 14.000 millones de euros, a los que habría que sumar más de 1.100 millones de ese 1% del PIB durante 7 años, estamos hablando de unas cantidades importantísimas. Pero claro, es que aplicando esa metodología hemos hablado de educación y de sanidad. Casi 500 millones de educación, más de 600 en sanidad, pero en el estudio aparecen otras cantidades importantísimas en donde Extremadura sí que era realmente más deficitaria que el resto de las comunidades autónomas. Más de 4.700 millones en carreteras, más de 6.200 millones en ferrocarriles, aparecen aeropuertos, infraestructuras logísticas, mercados mayoristas, ámbito forestal, espacios naturales, etcétera, etcétera, hasta ese total de los 14.291 millones. Insisto en que son datos del estudio del 2004 al 2006. Yo me pregunto, si la deuda histórica tenemos que entenderla como esa cantidad
a la que la comunidad autónoma, de la que la comunidad autónoma es acreedora por los déficits cuando se arranca el Estado de las Autonomías, en nuestro caso en el año 1983, la cantidad sería incluso mayor, porque efectivamente nos iríamos al año 83, en donde la situación era tremendamente mala. No se puede comparar con la evolución que habían tenido las infraestructuras, en este caso las educativas o las sanitarias, hasta el año 2004 o 2006. Por tanto, esa es una cuestión que sí interesa dilucidar. ¿A partir de cuándo tenemos que empezar a contar? O sea, ¿es la situación de hoy? ¿Puede ser válida la del estudio? ¿O realmente no tenemos que ir a la de 1983, que entiendo que debería ser la fecha en la que arranca esa deuda que tiene el Estado con nosotros? Y hay una cuestión que me parece importantísima que se ha puesto encima de la mesa, es que cuando hablamos de la reforma de los estatutos, efectivamente hay una coincidencia tremenda entre el Estatuto andaluz y el Estatuto extremeño, con la salvedad de que en el año 83 efectivamente aparece la LOSCA. Yo me pregunto si podría ser un lastre para las reivindicaciones que haga Extremadura el hecho de que en el Estatuto del 83 aparezca esa vinculación a la ley de financiación autonómica, porque podría ser un lastre. Algo, por cierto, que no tenía el Estatuto andaluz, porque esa sí que era una diferencia fundamental y ellos no han tenido ningún problema. Esas son cuestiones que me gustaría que pudiéramos un poco profundizar en ellas, y no voy a entrar en la valoración que hacemos en lo que hoy es la disposición adicional segunda, que es la del 1% de nuestro PIB, que lógicamente no sabemos cuándo va a llegar. Saben ustedes que el consejero, cuando compareció en esta misma comisión, nos anunció que habían llegado 20 millones en concepto de deuda histórica. Hay un poco de lío en cuanto a la definición de determinadas palabras, porque en la sección y en el capítulo en el que aparecen en presupuestos aparece que son inversiones para la Comunidad de Extremadura, pero realmente no sabemos si son esas asignaciones complementarias de nuestra actual disposición adicional primera, o estamos hablando de la disposición adicional segunda de inversiones extraordinarias con cargo al 1% del PIB, y por tanto aquí hay un poco también de lío. No creemos que vayamos a llegar nunca a estas cantidades, aunque por justicia debería ser así. Y una de las razones, no solamente por la crisis actual, sino porque todos sabemos también que cuando arranca el Estado de las Autonomías, deuda histórica se consideran aquellos déficits, aquella deuda que se tiene con comunidades dos concretas, Andalucía y Extremadura. Las reformas estatutarias han hecho que en todos los estatutos aparezca la denominación de deuda histórica, pero en principio y en la raíz de nuestro desarrollo estatutario, la deuda histórica era para Andalucía y para Extremadura, aunque ahora todo el mundo está reclamando la deuda histórica. Estas son cuestiones que me parecen importantes, que yo creo que, y en eso tengo el mismo temor que el señor Escobar, no creo que se deba solucionar con una negociación simplemente política. Ya en el año 1998, si no me falla la memoria, como consecuencia de un debate del Estado de la región, esta Cámara aprobó una cantidad que debería servir como base mínima para un adelanto de la deuda histórica, no como deuda histórica, como cantidad mínima de la deuda, sino como anticipo de la deuda histórica. Se cifraba entonces en pesetas, claro, en 50.000 millones, los 300 millones de euros actuales. A eso habría que sumarle los 5.000 millones de pesetas que se pagaron en el año 1996. Por tanto, nunca podíamos aceptar cantidades que estuvieran por debajo de... En fin, yo no me atrevo a dar una cantidad, pero efectivamente insisto en que si estos datos son del 2004 o 2006, si tendríamos que arrancar del año 83, si podría ser un lastre, esto ya es una cuestión posiblemente más jurídica, si podría ser un lastre en que el que en el anterior estatuto nos hubiéramos vinculado a la LOSCA, y alguna cuestión más que quieran añadirnos. Esta es una comisión en la que todos vamos a intentar aportar lo que podamos para que el Gobierno de Extremadura negocie y saque
lo máximo posible, porque es de justicia para nuestra comunidad, y ese es el planteamiento que hace mi grupo parlamentario. Les vuelvo a dar las gracias por su disposición, por sus explicaciones, por el trabajo tan exhaustivo que han hecho en favor de nuestra comunidad autónoma, y también estamos a su disposición. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra doña Beatriz Villalba por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por asistir y venirnos a explicar su trabajo de lo que es para ustedes deuda histórica, porque entiendo que ustedes han explicado su concepto un poquito excesivamente teórico. Para mi gusto, creo que como profesores son capaces de aprenderlo, que es lo que se suele exigir a los alumnos, y decirlo con unas palabras mucho más llanas, mucho más para que todos nos enteramos, pero muchísimas gracias. Este grupo tiene una serie de dudas a la hora de hablar de deuda histórica y de su trabajo. Primero es que, según han dicho ustedes, y lo han mencionado ustedes, que yo no lo tenía pensado sacar, es que firman el convenio el 31 de julio del 2006, pero que los trabajos empiezan antes. Entonces, con esto, ustedes nos están diciendo que han vulnerado la ley de contratos del sector público a la hora de realizar los distintos convenios. Es algo que sí, porque yo no sé el importe del convenio, no lo he preguntado, pero sí me gustaría saber esto. Otra cosa es que nos alegra que gracias a este estudio nos hayamos dado cuenta que Extremadura es grande, es bastante amplia en su extensión. Entonces, los pueblos entre ellos distan bastantes, algunos distan bastantes los unos de los otros. Y hay distintos tipos de carreteras, como todos sabemos, nacionales, autonómicas y provinciales, aparte de los distintos caminos. Ustedes, por tanto, han empleado el criterio de la accesibilidad de la utilización de estas carreteras, que en sí ha variado de cómo estaban en el 83, que yo recuerdo que para ir a mi pueblo era un calvario, o para ir a Madrid, de cómo estaban en el 2004, en el 2006 y ahora mismo. Se están haciendo modificaciones en todas estas. Pero claro, Extremadura, como bien decimos, y lo decimos creo que todos los parlamentarios, principalmente es campo, y en Extremadura hay calidad de vida. Puede que no haya un AVE, que tendría que haberlo, o una plataforma logística, que tendría que haberla, o un eje 16 para que pasaran mercancías, que tendría que haberlo, pero sí hay calidad de vida. Y yo, cuando volví de estudiar fuera, a mí me decían: pero ¿cómo te vuelves a tu tierra? Y digo: pues en una mañana hago todo lo que vosotros tardáis una semana en hacer, de papeleos, de ver a gente y de conocer a gente. Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes también han utilizado o ha influido esa calidad de vida a la hora de hacer su estudio, si la han valorado, o solamente han valorado lo que es el tema accesibilidad. Y hablando de la accesibilidad en sanidad, en educación, es cierto que se han construido muchos centros de salud y muchos hospitales comarcales. Algunos diputados ya me lo han escuchado decir, pero ahora se lo comento a ustedes. Hay hospitales comarcales que a lo mejor hubiera sido mejor un helipuerto, porque era más práctico. Entonces, también saber si ustedes han visto o han estado estudiando esa practicidad de las cosas, porque se puede ir. Yo creo que he visto su parte de su libro en Internet y veía que en los estudios de carreteras no seguían el trazado normal, sino que iban directamente, hacían una diagonal para unir los distintos puntos. Es lo que yo he visto en una revista de Derecho. Entonces, claro, las carreteras
se hicieron encima de las carreteras romanas. Las carreteras romanas tenían un trazado, por norma general. Se ha seguido en ese trazado. Algunas se han mejorado y se han quitado curvas, pero otras no. Entonces, claro, la accesibilidad es un concepto excesivamente amplio, ambiguo, y con la cantidad de kilómetros que hay en esta región de carreteras, un poquito difuso. Después, también me gustaría saber si en su estudio incluyeron en el apartado ferroviario de logística y de distribución, si incluyeron las inversiones del AVE y la riqueza que iba a introducir en esta región, las inversiones del eje 16 y las riquezas que se iban a producir en esta región, y la plataforma logística de Calla y las riquezas que se iban a invertir en esta región, porque por aquel entonces ya estaban. Si ya estaban y nos lo han quitado, entonces los ciudadanos extremeños, ¿a quién se lo reclamamos? ¿A Europa? ¿Al gobierno? ¿O al Partido Socialista que nos lo quitó? O sea, ¿a quiénes reclamarían ustedes? Después también señalar que hay zonas, Extremadura principalmente es una zona protegida, son prácticamente todo zona cepa, por tanto la industria, crear industria aquí es bastante complicado, ya que la normativa europea no nos lo permite. Esto fue un acuerdo de hace muchos años. ¿Esta carencia industrial se la tenemos que reclamar a Europa? ¿O también se lo reclamamos a aquellas personas que firmaron el acuerdo? Entonces, está muy bien el estudio que han hecho. Se nota que quieren a esta tierra. Yo hubiera puesto unos cuantos millones más. Porque en derecho los daños morales, ustedes saben que para cada persona son incalculables. El lucro cesante también es difícil calcularlo. Entonces, hay que ser más, para mi juicio, de esta humilde diputada y de este humilde grupo parlamentario, hay que ser un poquito más coherentes, realistas y prácticos. Y en relación a una alusión que hizo la portavoz socialista sobre la deuda histórica extremeña, hemos recibido como anticipo 70 millones de euros, 30 millones en la época de Aznar y 40 millones con José Antonio Monao. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Para cerrar, por favor, señorías, les ruego guarden silencio. A continuación, para cerrar el debate, tienen la palabra el señor Vega Cervera y el señor Murillo Zamorano por tiempo máximo de 10 minutos. Por favor. Tiene la palabra. Gracias. Bien. Son una serie de comentarios. Hay una cosa que tiene que quedar muy clara. Es que nosotros somos técnicos. Es decir, somos técnicos. O sea, hacemos una elaboración, hacemos un estudio absolutamente pragmático y lo más claro que sabemos hacer. No sé si es mucho o es poco, eso ya. Pero de qué problema hay con la estructura de capital público en Extremadura. Ya está. Hemos analizado bien el sector. Hemos buscado la mejor fundamentación teórica, ambigua. Es teoría de bienes públicos. Teoría de bienes públicos lleva consolidada 100 años en el análisis económico. Todas las valoraciones de bienestar, todas las herramientas de valoración de bienestar están absolutamente probadas. Nosotros hemos cogido una porque es la que nos parece más adecuada. ¿Que podría ser otra? Pues sí, claro. He citado por lo menos 10 o 12 y lo he citado adrede porque para que vean que es que hay muchas. Nosotros escogimos la que nos parecía más adecuada. ¿Qué es lo más adecuado? Pues nosotros pensamos que sí, pero no lo sé. Si hay alguien que me dice y me demuestra que no es la más adecuada, pues asiento, pero lo tiene que hacer, claro. Lo tiene que hacer. Descorazonada, pesadumbre.
hemos intentado ofrecer digamos, una ventanita abierta a ese parque para que las personas, los grupos, quien sea que tenga que tomar decisiones, que tenga la mejor información posible, nada más. Solo eso. Entonces, es su trabajo. Nosotros, yo creo que hemos cumplido. Es decir, ahora los datos están ahí, desde nuestro punto de vista, criticables. Está siendo criticado el trabajo desde que lo terminamos, con lo cual esto no nos altera lo más mínimo. Pero tiene que quedar muy claro que se tomó con mucha seriedad. Si se fijan, he dedicado la mitad de mi intervención a la fundamentación teórica, porque quería que quedara muy clara cómo se había realizado. Número de parados, índices de envejecimientos, pues efectivamente son variables que se podrían haber incorporado, pero creo que sesgaría, como en su momento hizo Cataluña al incorporar criterios propios para que le saliera mejor, sesgaría. Entonces sí que se nos podría criticar como diciendo, bueno, es que utilizáis el criterio que os parece. Pues no, hemos utilizado el criterio más estándar a partir de una fundamentación teórica absolutamente estable. Y ese ha sido nuestro trabajo. Hay un comentario de la señora Villalba que sí quiero comentar. Cuando digo que efectivamente el trabajo comienza antes del 31 de julio de 2006, lo que estoy diciendo es que se inician contactos, es decir, el señor consejero de Hacienda y Economía, o como fuera su nombre en su momento, contacta con nosotros y nos dice nuestra disponibilidad, pero había que montar el grupo de investigación. Es que había 12 personas, había que coordinarlo y ciertamente además nos da un plazo muy corto. No hay vulneración de ninguna ley de contratos ni nada de nada. Se comienza cuando se firma, pero evidentemente hay contactos previos, hay que organizar el trabajo. Simplemente eso. Hay otros detalles, pero vamos, dejo a Luis que vaya respondiendo. Bueno, brevemente. En cuanto a los datos que comentaba Pedro Escobar sobre desempleados y demás, y también la portavoz del Grupo Socialista comentaba algo sobre si el estudio está actualizado, si habría que retrotraerse al año 83. Cuando empezaron esos contactos previos, empezamos a discutir cuál podría ser el formato y cómo plantear este tema que nunca se había planteado ni en Extremadura ni en ningún otro sitio. Hubo muchas opciones. Una era, pues cada uno daba su interpretación, su punto de vista. ¿Por qué no tenemos en cuenta los desempleados? ¿Por qué no tenemos en cuenta la disminución del PIB sustancial que tiene Extremadura frente a las medias nacionales? ¿Por qué no tenemos en cuenta un montón de criterios? Al final llegamos al convencimiento que lo mejor, ¿por qué no tenemos en cuenta valorar en el 83 o hace 200 años o como es histórica desde que exista la unidad nacional? Había muchos criterios y cada uno con su validez, pero al final decidimos la opción que nos pareció más sensata al equipo investigador era ¿cuál es la situación a fecha de hoy? En aquel momento estamos hablando del 2006. Hasta aquí hemos llegado con una serie de circunstancias socioeconómicas que son las que aparecía además en el Estatuto del 83. Por tanto, ¿cuál es la situación actual? Esto es lo que nos interesa. ¿Cómo hemos llegado? No lo sabemos, o sí lo sabemos, pero esta situación actual. Valoremos a fecha de hoy cuál es el déficit que tenemos de esa infraestructura. Por tanto, respondiendo también a la pregunta de la señora Murillo, no habría que retrotraerse al 83, es decir, los datos son válidos para el 2006, la situación en aquel momento, y con lo que hemos comentado podrían ser igualmente válidos a fecha de hoy. Se podría hacer una actualización del estudio también, pero posiblemente lo que ocurriera era todavía aumentar esa cuantificación, simplemente por el hecho de que las deficiencias no se han corregido, se han ido aumentando, y además simplemente por el efecto del IPC que ha ido aumentando. Es decir, nos parecen mucho 14.000 millones de euros, pero yo quiero poner encima de la mesa y en esta comisión un ejemplo muy tonto. Las infraestructuras cuestan. Otra cosa es que nosotros digamos que la deuda histórica no son las infraestructuras. A nosotros no se nos encargó un estudio sobre la deuda histórica. Esto también hay que quedarlo claro. Esto es un tema periodista. A nosotros se nos encargó un estudio sobre la situación del capital público en Extremadura y las infraestructuras de capital público en Extremadura.
y el déficit que de capital público que Extremadura tenía frente a la media nacional. Y el déficit de capital público que Extremadura tiene frente a la media nacional en 2006 son 14.000 millones de euros. Nos guste o no nos guste, esa es la situación. Que ahora entendamos que eso es deuda histórica o que no lo es, que tiene que ser solamente la partida de educación y sanidad, que tiene que ser solamente la de carretera, la de aeropuerto, o que tiene que ser la que al político entiende oportuno que tenga que ser, ese, como ha dicho Juan, no es nuestro cometido. Nosotros somos técnicos. Se nos encarga un cometido e hicimos el estudio. Corresponde ahora al lado político negociar lo mejor este tipo de circunstancias. Evidentemente creo que es más fácil negociar con un estudio prolijo, con un estudio coherente, con un estudio detallado y con un estudio analítico como es el que tienen encima de la mesa, que negociar sin nada. Cuando uno va a una negociación, y entro ya en un aspecto más apreciativo, cuando uno va a una negociación no puede ir diciendo ¿cuánto está usted dispuesto a darme? Es decir, nosotros hemos hecho un estudio, esta es nuestra situación de partida, la ponemos encima de la mesa, pónganos usted, si fuese una negociación técnica, pónganos usted encima de la mesa otro estudio que refrende o que niegue este, y a partir de ahí empecemos a hablar. Evidentemente todos sabemos que no va a ser una negociación técnica, va a ser una negociación política, siempre lo es. En los diferentes modelos de financiación autonómica, de los cuales también sabemos algo, que se han ido negociando en los últimos años, siempre se vende como que hay un modelo económico detrás. Pero todos sabemos, y si no lo sabemos, os lo comento, que es una negociación política. Los presidentes de las comunidades autónomas se reúnen con el ministro de turno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, llegan a un acuerdo sobre las cantidades y ahora pónganme ustedes, economistas, el número para que estas cantidades me cuadren. Así funcionan las cosas. En este caso se hizo al revés. Nosotros se nos encargó un estudio, lo hemos comentado en educación, en sanidad y en otras áreas, un estudio totalmente aséptico, es decir, ¿cuál es la situación de Extremadura? Es esta, no sabíamos lo que iba a salir, evidentemente, podía haber salido 14.000, 140.000 o 200 millones de euros, no lo sabíamos. Lo que sale es lo que salió. Y hay áreas donde Extremadura está bien y hay zonas donde Extremadura no está bien. Esa es la realidad. Y lo que decía, las infraestructuras cuestan. Si la deuda histórica se asimilase como propuso la comisión de expertos, donde presidida por Alberto Liar y por una serie de juristas de su ámbito, entiendo, de bastante prestigio a nivel nacional, si esa comisión de expertos propone una cláusula sobre la deuda histórica como la que he puesto en la presentación, que viene a cuantificar también los 14.000 millones de euros, será por algo. Será porque esa comisión de expertos entendió que la deuda histórica, a su modo de ver, tenía que también identificarla con esas infraestructuras públicas. Y llegando a esas infraestructuras públicas, seamos conscientes, 1 kilómetro de AVE, ya responder también algo del AVE, en aquella época, y nosotros lo cuantificábamos en 7,5 millones de euros, el kilómetro de AVE mixto, distinguíamos entre AVE mixto y AVE de pasajeros, nos anticipábamos también a la polémica que posteriormente se produjo en el ámbito político, pero actualmente 1 kilómetro de AVE puede estar en torno a los 10-15 millones de euros. Si finalmente la deuda histórica de Extremadura se cuantificase, por poner una cifra, según la estimación que está haciendo, sobre todo en comparación con la de Andalucía, en 200 o 300 millones de euros, quiere decir que todo el esfuerzo, toda esta reclamación que dura ya 30 años sobre la deuda histórica de Extremadura, está cuantificada en que nos pongan un AVE que vaya, y ahora sí le pregunto, ¿dónde vive usted, señora Villa? Bueno, pues ni siquiera llegaría a AVE, es decir, en un AVE que arranque en Badajoz y llegue escasamente a Montijo. Esos serían los kilómetros en términos de cuantificación de la deuda histórica de Extremadura. Si es eso lo que la comunidad, el gobierno o el Parlamento de Extremadura entiende que debe ser la deuda histórica de Extremadura, pues nosotros no tenemos nada que decir. Repito, lo que se nos encargó fue el estudio sobre el capital público. Y evidentemente, si 1 kilómetro de AVE vale 10 millones, pues 200 kilómetros son ya 2.000 millones. Y cuando se cuantificó las infraestructuras de AVE, y respondo a su pregunta, no se tuvo en cuenta el AVE que ya estaba concedido. Es decir, si ahora políticamente entienden oportuno que ese AVE está muerto, habría que incorporar la cifra que ahí aparece con la infraestructura de AVE, porque aquella en su momento la tuvimos como concedida. Pero la historia era clara. El plan de infraestructuras terrestres nacional preveía en aquella época 10.000 kilómetros de vías de alta velocidad en toda España. Las vías de alta velocidad de AVE son infraestructuras espaciales, comunican regiones y son infraestructuras sociales. Por tanto, por porcentaje de superficie, si queremos nuevamente, nos correspondían 800 kilómetros de AVE en toda España, en Extremadura. Teníamos asignado 245, nos faltan 500, por decir, 600. Pónganle el precio y vean en qué cifra rápidamente nos movemos. Entiendo que políticamente sea de difícil venta, quizás, el pedir o el reclamar, pero técnicamente y ciudadanamente yo entiendo que esta es la situación.
que ustedes como políticos quieran afrontar o no, evidentemente entra dentro de su ámbito, o puedan. La disposición adicional que tienen todavía en sus pantallas, que finalmente está en el nuevo Estatuto de Autonomía, y respondo también a la pregunta sobre si puede ser un lastre del 83, no creo que pueda ser un lastre sobre el 83, en la Comisión de Expertos lo discutíamos también este tema. No es un lastre sencillamente porque ese estatuto está derogado. Tenemos un nuevo estatuto, y en ese nuevo estatuto, ¿qué se ha hecho? Yo la critico porque evidentemente me gusta más la que es concreta y la que apuntaba a esos 14.000 millones, aunque luego no nos lo concedan. Pero si puedo hablar un poco, ¿qué más da pedir? Es que no nos van a conceder nada más que lo que ellos quieran concedernos. Pues pidamos lo que realmente creemos que tenemos que pedir. Pero a lo que iba, esta disposición adicional es una disposición posibilista. Es copia de Andalucía, a Andalucía le han dado algo, pues a nosotros nos pegamos ahí, algo nos caerá. Seamos sinceros, es así. Ese es el fundamento que hay. Y es más, cuando yo la vi publicada dije, tampoco está tan mal, porque es que no dice nada. Pero no dice nada en negativo ni en positivo. Una comisión mixta se reunirá y determinará los criterios, alcance y la cuantía. Si esa reunión mixta se reúne y es capaz de negociar, no sé si 14.000, pero si uno va a una negociación, evidentemente una negociación son dos partes. Yo creo que son 14.000. ¿Usted cuánto cree que son? Empezamos a negociar, pero no digamos yo pienso que son 14 euros, o 100 o 200, no lo sé. Quiero decir, hay un estudio técnico. Discúlpeme, señor Morillo, su tiempo ha agotado, ha finalizado, se ha agotado. Le ruego vaya finalizando, por favor. Que me disculpe el resto de respuestas que tenía preparadas a responder. Si algo quieren comentar, lo podemos comentar en otro momento. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias a los dos comparecientes, al señor Vega Cervera y al señor Murillo Zamorano, por la exposición tan detallada que han hecho, que estamos convencidos de que servirá de gran utilidad para el desarrollo de los trabajos que realiza esta comisión para la determinación de la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Si así lo desean, pueden abandonar la sala. Muchas gracias. Antes de finalizar la comisión y antes de levantarla, me gustaría someter al acuerdo de los tres grupos parlamentarios el acuerdo que se adoptó en la última reunión de presidentes de comisión que se celebró el viernes pasado al respecto de la incorporación a los órdenes del día de las reuniones que se celebrarán en marzo de las solicitudes de comparecencia que se adoptara su acuerdo, siempre y cuando que ese acuerdo se adopte por unanimidad. Por lo tanto, voy a conceder un turno de intervención a los tres grupos parlamentarios para fijar su posición. Empezando por el grupo parlamentario que solicitó la toma del acuerdo, que es el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz. Sí, gracias. Tenemos vivas en este momento 3 comparecencias, las correspondientes a la comparecencia de la UGT, Comisiones Obreras y la CRES, en este caso. Impulsaríamos para su incorporación al orden del día de la próxima sesión las de los 2 sindicatos, dejando para una siguiente sesión la de la patronal. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra don Pedro Escobar. De acuerdo. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Nosotros votaríamos a favor si se tiene en cuenta que es algo excepcional y aparte esperamos una cortesía parlamentaria en próximas, tanto en esta como en otras comisiones, que bien si se solicita una alteración de la fecha de una comisión por cualquier motivo se conceda, o asimismo cuando solicite la comparecencia de consejeros puedan establecer y escribir personas en quien delegue y no solamente sea el consejero. Muchas gracias. Entiende esta presidencia, por tanto, que se aprueba por unanimidad de los 3 grupos parlamentarios la comparecencia de los representantes de Comisiones Obreras y de UGT. ¿De acuerdo? Sustanciando el orden del día, se levanta la sesión.